Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en directo desde la Ciudad de México y pues estamos hoy a 8 de marzo de 2021 y pues también estamos con el profesor Francisco Mendoza, que ustedes ya lo conocen, es quien nos narra estas grandes historias de nuestro México y pues aquí está, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, tenga usted. Felicidades por el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, profesor. Una opinión personal, creo que no debe ser un solo día, debe de ser todos los días del año. De veras, son ustedes grandiosas, en serio. Amigas, amigos de Urus Radio, con el gusto de estar aquí con ustedes un lunes más. Gracias. Pues sí, felicidades a todas y pues a todas esas mujeres que han luchado por tener un México mejor. Y pues bueno, también el día de hoy felicitamos a Carolina Fragoso, que es su cumpleaños. Ya está festejando de una manera virtual. Y también a Juan Sandoval, que mañana es su cumpleaños. Felicidades a los dos. Saludamos rapidísimo a nuestros amigos que están aquí en el chat. A Javier Quiroz, Axel Chávez, Edgar Pacheco, Eduardo de León, Andrés Águila, Roberto Romo, Víctor Charles, Javier Eleanor Rigby. Es el título de una canción de los Beatles. Sí, exacto. Sí, Francisco Castrejón, Frida Loera, Ulises Refugio, Irene Pérez, ingeniero Miguel Ángel Madero Solís, Francisco, bueno, ya lo saludamos, Jesús García, Joaquín Labastida, Alfredo Rodríguez, Paul Álvarez, Migdalia Cantú. ¿Cómo está, licenciada Migdalia? Saludos hasta la Sultana del Norte, Claudia Gudiño, Héctor González, y bueno, RJ Gal, Alan Galicia, y pues José Hernández, Arturo Moreno, José Chavarría, Alejandro Iñaki, y pues bueno, Iván Enrique López Arias. Profesor Silvia Moya. Adelante, profesor. Desde Sonora, ¿verdad? Sí. Desde También Sonora. Saludos a nuestros amigos que nos están escuchando en Colima, a Adelina Chávez Sotomayor y a su abuelito Jesús Sotomayor, que dice que le encanta la historia de México. Pues ya lo dice usted muy bien, licenciada, nos toca el estado de Colima. Otro más de nuestros queridísimos estados, de nuestro bellísimo país. Pero antes de iniciar, licenciada, si usted me permite hacer unas aclaraciones así bien rápidas. Sí, adelante, profesor. Hemos estado leyendo los mensajes que ustedes amablemente nos envían, amigos, y bueno, tengo que reconocer, sí, cuando estamos al aire, estamos totalmente en vivo, amigos, totalmente en vivo. No hay un guión, solamente hay una lista con temas que vamos a tocar en el programa, pero no existe un guión. Entonces lo estamos diciendo como lo fuimos leyendo, como lo fuimos preparando. No hay una lectura como tal. Y cometemos errores. Sí hay errores. A veces decimos una cosa por la otra. Natural, ¿sí? De los seres humanos. Natural de los seres humanos, así es, licenciada. Entonces, les agradecemos cuando nos comentan, oigan, aquí hubo un error, un lapsus. Sí, tienen toda la razón. Entonces yo quiero agradecer, por ejemplo, nos envió un mensaje Eddie Mann, que dice que en Cuatro Ciénegas no se debe de decir fosas, sino pozas, ¿sí? Las pozas de Cuatro Ciénegas. Gracias por la aclaración. Entonces, bueno, lo estamos aquí mencionando. También nos dijeron que nos faltó comentar, cuando hablamos de Coahuila, hay un dato curioso sobre el tamaño de las calles del centro de Torreón, que hubo un error en la medición
y las calles son muy grandes. Sí, hay muchos detalles de todos los estados que ya no nos da tiempo de comentar. Nuestra historia es riquísima y de veras no nos da tiempo de comentar todos los detalles o la gran mayoría de detalles o curiosidades que tienen nuestros queridos estados. Pero aquí sí, tengo que reconocer que fue un error mío, pero así catastrófico, licenciada, y no lo digo en broma, ofrezco una disculpa. De veras ofrezco una disculpa, fue un error, ahí sí totalmente mío, no es un error de pronunciación o algo así, sino que cuando yo comenté, hablando del estado de Chihuahua, que yo hablé de la muerte del general Rodolfo Fierro, y dije, inclusive el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua lleva el nombre del general Rodolfo Fierro, estoy mal, no es así. Es el general Roberto Fierro, que fue un piloto aviador. De hecho, estuvo en la rebelión de Escobar, sí, en el 36, etcétera, con las fuerzas federales. Y en honor a él es que lleva este nombre el aeropuerto, no Rodolfo Fierro, el general villista. Yo cometí el error, ahí sí, es un error grave de mi parte, había un desconocimiento, me fui con la idea. Al ver General Fierro, pues me fui con esa idea, y es un error que pues yo tuve durante mucho tiempo. Entonces nos hacen la aclaración. Gracias amigos por hacernos la aclaración. Todos estamos aquí aprendiendo y yo reconozco que bueno, pues sí hay algunos errores, licenciada. Está bien, profesor, no se disculpe, y pues bueno, sabemos que todos cometemos errores, y qué bueno, como usted dice, qué bueno que todos estamos aprendiendo. Y de verdad, si ustedes vieran al profesor, la cantidad, bueno, ustedes lo escuchan, la cantidad de conocimiento que tiene, esa memoria, de verdad, profesor, es invaluable. Gracias, licenciada, gracias. Y bueno, nos envía nuestro amigo Sergio un comentario que dice que algunos maestros de historia se han molestado porque hemos mencionado aquí en Urus Radio que para el entierro del general Tomás Mejía, el entierro fue pagado de la bolsa de Benito Juárez. O sea, él fue el que dio el dinero para que hiciera el entierro, porque el cuerpo lo tenía su viuda momificado en su casa. Y que ningún periódico lo menciona. No lo menciona ningún periódico de la época, pero muchísimos historiadores. De hecho, no hay duda al respecto de este dato, no hay ninguna duda al respecto. O sea, está perfectamente verificado que fue Benito Juárez quien pagó el sepelio, ¿sí?, de los restos de Tomás Mejía. Y por último, un comentario de nuestro amigo César Chaires, que dice, bueno, todos merecen, hablando de Santiago Vidaurri, merecen estar en la tierra que ellos hubieran querido, ¿no?, al morir, y que Santiago Vidaurri merece estar en Nuevo León. Sí, o sea, indudablemente lo compartimos. Quizá lo que hemos mencionado aquí es no verlo como un prócer, pero independientemente de eso, de la labor que él haya realizado y que fue en su momento contrario a los intereses generales del país, pues no lo inhabilita a que descanse sus restos en su tierra. En esa parte tiene toda la razón. Pero Santiago Vidaurri, pues las decisiones que tomó en su momento, pues sí fueron en contra de los intereses nacionales. Y bueno, haciendo esas aclaraciones, licenciada, usted me da luz verde. Adelante, profesor. Amigos, el estado de Colima, que es como, hagan de cuenta, es el centro de nuestra costa del Pacífico. Sí, afortunadamente nosotros tenemos muchísimas costas, muchísimas. Desafortunadamente no hemos aprovechado tantos recursos que nos da el mar. No tenemos una cultura marítima, lo hemos dicho aquí varias ocasiones, no tenemos esa cultura, a diferencia de otros países que sí son con un desarrollo marino muy grande. Nosotros no lo tenemos como tal, aunque hay platillos exquisitos y hay mucho comercio, pero no tenemos en sí esa cultura, ¿sí? Pero tenemos costas, muchísimas costas, y son preciosas nuestras costas, nuestras playas, nuestros puertos. Y bueno, Colima, hagan de cuenta que es como el centro de toda nuestra costa del Pacífico, un estado pequeño, entre los más pequeños del país, pero que es riquísimo también en historia y que por mucho tiempo formó parte
de la Nueva Galicia, dependiendo directamente de Guadalajara, pero eso vamos a platicar hoy. Amigos, ahora que hablamos de Chihuahua, de Coahuila, de Baja California, etcétera, no hablamos mucho de la época prehispánica, mencionamos algunas ciudades arqueológicas. En el caso de Colima sí podemos hablar. ¿Por qué? Porque hay registros, amigos. Hay registros, se salvaron registros durante la conquista, entonces podemos platicar algunas cosas anteriores a la conquista, a diferencia de los estados del norte, donde no se conserva nada, únicamente vestigios, entonces no podemos saber exactamente pues qué pasó, o muchas cosas que sucedieron ahí. Hemos encontrado lugares como Tula, con huellas de incendios. Sabemos que la ciudad fue incendiada, pero no sabemos ni quién ni por qué. Hay muchas lagunas en la historia de México, sobre todo en la época prehispánica. Pero en el caso de Colima sí tenemos los datos. Tenemos datos muy interesantes. Por mucho tiempo se pensó que esto era un mito, pero no es un mito, amigos, lo que vamos a platicar. Estamos hablando de Suanga, que era el Cazonzi. Cazonzi es lo mismo que el Tlatoani, el Cazonzi de los purépechas, y que estaba comenzando a expandir todo el imperio purépecha. De hecho, lucha contra Axayácatl de Tlatoani, que expande el territorio mexica enormemente, pero que cuando lucha contra los purépechas es derrotado, y eso le da un gran prestigio a los purépechas, que igual comienzan a alargar sus fronteras, ¿sí? Entonces empiezan a dominar varios pueblos. Suanga muere en 1520, ven los datos que luego nos equivocamos de pronto, en 1520, víctima de viruela, amigos. La viruela llegó en 1519, ¿sí? Y muere víctima de viruela. Vean con qué velocidad creció la epidemia aquí en México, que el Cazonzi muere de viruela en 1520, y es Tangaxuán, ¿sí?, el que va a ocupar el trono purépecha, pero Suanga estaba preparado para rendirse ante los españoles. ¿Por qué? Porque sabían lo que había pasado en Tenochtitlán, sabían que el imperio mexica había caído y era el imperio más poderoso, entonces dijeron, no, pues no tenemos nada que hacer. Previamente hay un personaje que es Colimotl, o también conocido como Tzomé, que era el líder de toda la zona de Colima, ¿sí? Un guerrero que se había enfrentado precisamente a Tangaxuán cuando todavía no era el Cazonzi. Se había enfrentado con él y lo había derrotó a los purépechas, que a su vez los purépechas habían derrotado a los mexica. Bueno, pues imagínense el prestigio precisamente de Colimotl, de haberlo derrotado, y con esto independiza un área bastante grande del imperio purépecha, desde Chapala, la zona de Ajijic, etcétera, o sea, hasta ya muy adentro de lo que hoy es el estado de Michoacán, era el área de influencia de Colima. Entonces, Tangaxuán había quedado muy resentido, siendo general de los purépecha, quedó muy resentido por la derrota con Colimotl, de tal forma que cuando se rinden ante los españoles y comienza la conquista de ese territorio, es precisamente Tangaxuán quien va a llevar a los purépecha, aliados de los españoles, aliados de Gonzalo Sandoval, o sea, de los generales que envió Cortés, se va a aliar con ellos para volver a luchar, ¿sí?, con Colimotl. Amigos, vemos claramente, sí, esto lo hemos comentado, que estas rencillas entre mexicanos, esta división, yo sé que en ese momento eran pueblos distintos, pero pues no previeron ellos lo que sucedería después. Apoyaron a los españoles, que en sí era un puñado, pero ellos apoyaron, como fue en la conquista de México, que realmente nosotros nos conquistamos. Bueno, pues así fue igual allá en Colima. La conquista se da por gente de aquí,
de hecho gente purépecha es quien conquista, y gente tlaxcalteca también, son los que conquistan con un puñado de españoles toda la región de Colima. Es en 1523 cuando van a ser derrotados las fuerzas de Colimotl, sí, que les digo fue un gran guerrero. Y el 25 de julio de 1523, Gonzalo de Sandoval funda la ciudad de Colima por orden de Hernán Cortés. Pero previamente Hernán Cortés había recibido noticias de la riqueza de esa tierra. Colima, el 75% del estado son montañas. Por eso está ahí el Nevado, está el volcán de Colima, etcétera, porque son montañas. Solamente el 25% es planicie ya más cerca del mar. Pero eso mismo le ha traído un clima riquísimo, es un Edén. Colima es un Edén, amigos. Preciosa tierra, les digo, muy fértil, pero en aquellos años era difícil estar en Colima porque había pues moscos, había lagartos, había serpientes, etcétera, y los españoles pues les costó trabajo poderse abrir paso en las tierras colimenses. Amigos, Cortés se da cuenta de que hay oro, y esto va a ser fundamental. ¿Por qué? Por las erupciones del volcán de Colima, ¿sí? Que de hecho el volcán de Colima está ya actualmente en las fronteras de Jalisco, Curiosamente, debiera ser en todo caso el volcán de Jalisco, pero no es el volcán de Colima, pero está dentro de la frontera de Jalisco, si mal no recuerdo, o está en los límites, creo que lo comparte con el estado de Jalisco. Entonces, ustedes saben, lo hemos dicho muchas veces, los españoles llegaron aquí buscando minerales, encuentran oro y encuentran perlas, ¿sí? Pero previamente habían encontrado sal, la sal de Coyutlán. ¿Por qué es importante la sal, amigos? Porque se está haciendo el descubrimiento de plata, y en aquellos años, para hacer la purificación de la plata, ¿sí? Para el procesamiento de la plata, porque sale en mineral, pero hay que hacer todo un proceso para poder sacar la plata, se necesita sal, o en aquellos años se necesitaba sal. Posteriormente cambiaría la tecnología, pero estamos hablando de 1530, la primera mitad del siglo XVI, y de pronto encuentran la sal, allí en Coyutlán, una sal muy fina, de muy buen sabor aparte, que hasta el día de hoy, amigos, sigue siendo en gran parte la sal que consumimos en México, la sal de Colima, ¿sí? Bueno, pues entonces adquiere un valor muy importante Colima. Ese pequeño territorio, se da la orden a Gonzalo de Sandoval, a Nuño de Guzmán, de la fundación de Guadalajara, etcétera, de varios lugares, pero Colima tiene un valor especial para el virreinato, insisto, porque encuentran oro y por la cantidad de sal y la finura de esa sal. Entonces comienza la explotación. Pero amigos, se calcula que a la llegada de los conquistadores había aproximadamente entre 120 y 150 mil habitantes en toda la zona que hoy sería el territorio, en nuestro estado de Colima. Más o menos, las fuentes son diversas, entre 120,000 y 150,000. Cuando por fin llegan los asentamientos españoles y se da la encomienda, acuérdense que al principio se da la esclavitud, pero posteriormente el rey de España, ante las quejas por los abusos, ante la esclavitud, nada más le cambia de nombre y le pone encomienda, pero es exactamente lo mismo. Cuando se da la encomienda, solamente hay 10,000 indígenas. De tener de 120,000 a 150,000, ya solamente quedan 10,000. Imagínense ustedes la mortandad ante las epidemias que hubo, y ante la guerra, y ante los abusos de los encomenderos. Fue terrible la matanza de naturales en el área de Colima, como fue en todas nuestras regiones, en todo México. Fue brutal, fue verdaderamente brutal, ¿sí? Pues solamente quedaban 10,000 colimenses. Y de ahí comienza la explotación del oro, la explotación de la sal. Se encuentran lo que es la bahía, que ahora es Manzanillo,
y se convierte en el tercer puerto de importancia, ¿sí?, de todo el virreinato. El primer puerto, Veracruz, sí, porque es la entrada y salida a Europa. El segundo puerto, Acapulco, porque es entrada y salida al comercio con Oriente. Y en tercer lugar, Manzanillo. Entonces, les digo, tiene un valor enorme, pero depende en todo el tiempo de la Nueva Galicia, aunque es un territorio conocido como Colima, pero pertenece, es como un municipio, vamos, es como un municipio de la Nueva Galicia. Amigos, son 300 años del virreinato. La historia es muy parecida a la de otros lugares, la construcción de iglesias, la llegada de las diferentes órdenes religiosas, dieguinos, jesuitas, franciscanos, etcétera. Se vive con cierta tranquilidad porque nos lo platican los españoles. Entonces los españoles, pues felices, hacendados, gente que sembraba, cosechaba, etcétera, pues ahí tenían a los naturales en la servidumbre total. Pero aquí va a surgir algo que es, bueno, muchas cosas interesantes. Una de ellas es que para poder llevar todo este material que salía de Colima, para poderlo llevar, se crea el Camino Real de Colima, que es uno de los caminos más conocidos y más antiguos de México, ¿sí? El Camino Real de Colima, que ese camino nos llevaba directamente de Colima a la ciudad de Guadalajara. Hasta el día de hoy, yo creo que sí va a ser la canción, ¿verdad, licenciada? El Camino Sí, Real la de Colima. que ganó, profesor. Es la que identifica, fíjense, no es en sí Colima como estado, sino la canción del estado es un camino, es el nombre de un camino, ¿sí? Bueno, ya veremos de otros estados que también habla de caminos, pero bueno, entonces, pues fue lugar donde hubo muchos robos, donde hubo asaltos, hay asaltantes muy famosos, de los cuales vamos a platicar en un momento, que hicieron historia en el Camino Real de Colima, ¿sí? Les digo, fueron 300 años. Y ahí yo les quiero compartir algo, y si me lo permite, licenciada. Colima tiene, bueno, todo México es de muchas leyendas, de muchas historias locales, pero Colima yo creo que se da ahí perdón por lo coloquial, pero se da un entre con Guanajuato y se da un entre con Puebla y con Ciudad de México en la cantidad de leyendas. Hay muchísimas leyendas en Colima, muchísimas, y muy ricas las leyendas, muy ricas, muy pintorescas, sí, todas ellas. Pero yo particularmente les he platicado, o lo he comentado, que yo soy de un pequeño pueblo de Michoacán, pegado al estado de Jalisco, que se llama Cotija. Para llegar al pueblo, ahorita ya hay una carretera que sale del pueblo, pero nada más llegaba la carretera, hasta ahí ya no había otra carretera. El pueblo que sigue, ¿sí?, es Mazamitla. Mazamitla, que se vuelve un lugar muy importante en el tiempo que Colima pertenecía al estado de Jalisco. Actualmente Mazamitla quedó en Jalisco, pero sigue siendo paso la carretera Mazamitla-Colima. ¿Por qué lo menciono, amigos? Porque hay un ladrón muy famoso en toda esa zona, a la cual yo escuchaba a mis padres y a mis abuelos. Yo he comentado, yo vengo de familia muy longeva, mi bisabuela murió de 104 años, y mi bisabuela, y entonces yo la conocí, y yo oía platicar de algunos personajes, algunas historias. Yo no me imaginaba, ¿sí?, que estos personajes eran colimenses. Pero como yo estaba muy cerca, mi pueblo estaba muy cerca de Colima, bueno, pues resulta que yo conocí algunas historias, y ahí está la historia de Martín Toscano. Martín Toscano, que toda su área de influencia, ¿sí?, fue la zona de Mazamitla. Desde Mazamitla se movía hacia el Camino Real de Colima para asaltar las caravanas que llevaban pues oro, que llevaban comercio hacia Guadalajara, porque también la nao de la China hacía una escala en Manzanillo. Entonces,
pues movían las mercancías hacia Guadalajara para llegar a la Ciudad de México. Y también Manzanillo fue atacado durante muchas ocasiones por piratas. Acuérdense, cuando hablamos de Campeche dijimos es la única ciudad amurallada. Sí, Manzanillo también fue atacado por piratas, por lo tanto el galeón de Manila ya no llegaba, pasaba, nada más se abastecía y vámonos directamente a Acapulco, donde había fortalezas para guardar toda esa riqueza que venía de Oriente. Pero era paso del galeón de Manila, ¿sí? Era un paso obligado. Entonces, pues les digo, había mucha mercancía que se movía. Y Martín Toscano, fíjense las leyendas, dice que Martín Toscano, en una ocasión, estamos hablando de finales del siglo XVIII, y les digo, fue un ladrón muy famoso, o sea, él existió, realmente existió. Dice que alguna ocasión que roba una de estas conductas de oro, la roba, llega el ejército virreinal o gente del virreinato a perseguirlo, están a punto de alcanzarlo y las alforjas que llevaba de oro las arroja en un pozo. 2 meses después nunca lo pudieron agarrar, pero 2 meses después él regresa y nunca encontró ese dinero, que porque se había ido entre el pozo, y lo buscaron, nunca lo encontraron. Y hasta el día de hoy, ¿sí? Se sigue buscando el tesoro de Martín Toscano. Y les digo, yo lo escuchaba de mi bisabuela y de mi abuela cuando hablaban. Ellas decían, la cueva de Martín Toscano. Pues yo no sabía quién era Martín Toscano, yo estaba muy, muy chiquillo. Yo no sabía quién era Martín Toscano. Muchos años después, ya buscando información, pues encontré que había sido un ladrón muy famoso en la zona de Colima, junto con Vicente Colombo. Sí, que también había sido, ellos habían tenido amistad. Vicente Colombo había estado en el ejército virreinal, una ocasión le llevó unas armas a reparar a Martín Toscano. Martín Toscano era armero, hicieron amistad, pero posteriormente cada uno con su propia historia se volvieron bandoleros, y una ocasión, cerca de las faldas del volcán de Colima, a Martín Toscano sí lo rodean, y son pues algunos bandoleros, pero son más que él, le quitan todas las cosas, llega el jefe de los bandoleros y resulta que es Vicente Colombo. Pues eran amigos ellos, entonces les regresan todas las cosas y ahí se dividen. Vicente Colombo, Colima, ¿sí? Y Martín Toscano, Michoacán. Por eso les digo, yo soy de un pueblo muy cercano a esa zona y todavía viven, hasta el día de hoy se sigue hablando de la cueva de Martín Toscano. Y así hay muchas leyendas, muchísimas leyendas de la cantidad de oro y de no sé qué tantas cosas que hay por allá. Hay mucha gente, de veras, en las poblaciones que buscan tesoros, ¿sí? A raíz de todas estas leyendas. Ajá. Pero bueno, ¿qué pasa? Aquí tenemos que hablar de los arrieros, amigos. Fíjense que yo no he leído algo especializado sobre la arriería en México. Debe de haber, espero yo que haya. Pero es fundamental porque así es como se hacía el comercio en México, por medio de la arriería. Y no podemos olvidar que José María Morelos fue arriero, ¿sí? Y que Vicente Guerrero fue arriero. Y que mucha de la gente que estuvo en la Guerra de Independencia practicaban la arriería y por eso tenían un conocimiento tan grande de los caminos, veredas, lugares para abastecerse, lugares donde dormir, etcétera, etcétera, de todo el territorio de México. El Camino Real de Colima pasaban al año, ¿sí? Al año, pasaban aproximadamente 1,000 conductas o 1,000 recuas, ¿sí? Y que no era de 2 o 3 animales, o sea, las recuas eran grandes, decenas de animales, en ocasiones 100, 120 animales, todas cargadas de mercancía. Si dividimos, quiere decir que pasaban por lo menos 3 al día, 3 conductas de arrieros al día en el Camino Real de Colima. Vean la importancia, ¿sí? Es muy importante históricamente ese Camino Real, sobre todo para la zona de la Nueva Galicia, para la zona de Guadalajara, de todo lo que se surtían, y a partir de ahí de Guadalajara, pues ya seguían la Ruta de la Plata, Guanajuato, Querétaro, etcétera, hasta llegar a la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y vámonos a Europa, ¿sí? Curiosamente, también siendo rector de la Universidad de San Nicolás, allá en Morelia, Miguel Hidalgo, cuando deja de ser el rector de la universidad, se le asigna Colima, la ciudad de Colima, y efectivamente ahí está un tiempo Miguel Hidalgo,
¿sí? En la ciudad de Colima. Y hay otra leyenda, por eso les digo, amigos, Colima está lleno de leyendas, ¿eh? Hay otra leyenda, que dicen que una ocasión estando en Colima, Miguel Hidalgo, lo vieron trabajando con otras personas haciendo un molde para una campana, ¿sí? Entonces que se acercaron algunas personas, señor cura, ¿qué está haciendo? Pues aquí un molde porque vamos a fundir una campana. Entonces que uno de ellos comentó, híjole, va a quedar muy bonita esa campana y se ve que va a quedar muy bien, se va a escuchar en toda la región. Y que contestó Miguel Hidalgo, no, esta campana se va a escuchar en todo el mundo. Haciendo alusión a la campana de Dolores, etcétera. Obvio que no fue así. Les digo, son leyendas. Pero bueno, esa es una leyenda que exalta el patriotismo. Porque dicen, oiga, Miguel Hidalgo ya estaba planeando la campana de la independencia y la estaba haciendo en Colima. Para que vean lo que aportamos nosotros los colimenses, pues casi es la idea de la independencia. No fue así. Pero de todos modos yo aplaudo y felicito que asignemos esas historias a una labor patriótica. Aunque pues no fue así. Estuvo un tiempo ahí, después ya se iría Miguel Hidalgo. Pero es bonita, ¿no? Es bonita claro, la leyenda. Y bueno, hubo varios luchadores por nuestra independencia. De hecho, hay una batalla muy importante, la de los Llanos de Santa Juana. Esta batalla se libra en 1811, después de Puente de Calderón. Sabemos que los insurgentes avanzan hacia el norte, son capturados, etcétera. Pero se queda el movimiento en el sur, por eso precisamente López Rayón avanza hacia el sur por órdenes de Allende, avanza hacia el sur, y hay varios grupos, ¿sí?, que luchan por la independencia, ya un poco, bueno, divididos, cada uno en su región. Y en la zona de Colima, en la ciudad de Colima, se va a dar una batalla muy importante el 25 de agosto de 1811, donde van a ser derrotados los insurgentes, las fuerzas insurgentes, y donde van a morir aproximadamente 300 personas, ¿sí? Ya fueron ajusticiados, 300 personas que habían caído prisioneros. Se trataba por parte de la corona española de exterminar todo vestigio, todo intento de insubordinación. Entonces hacen esta terrible matanza. ¿Se acuerdan que lo platicábamos, no? Que la orden de los virreyes, sobre todo Calleja, pero bueno, no fue en el tiempo de Calleja, fue previo, pero la orden es no quiero prisioneros, y se entiende perfectamente, no quiero prisioneros es mátenlos, porque no quiero a ningún prisionero. Bueno, pues los españoles sí habían ejecutado a muchísima gente, se ha criticado a Hidalgo, porque también él hace matanza de españoles, y él cuando está en juicio, dice, sí, pero es que primero lo hicieron ellos, ¿no? Lo mío fue más un desquite. Bueno, pues en Colima fueron 300 personas, algunas fuentes nos hablan de 700, pero casi todos concuerdan que fueron 300 aproximadamente los insurgentes que murieron ya prisioneros, o sea que los podían haber detenido, los podían haber enviado a alguna cárcel o algo así. No, decidieron ajusticiarlos. Y vamos, tenían costumbres muy especiales, ya lo hemos platicado, de ajusticiamiento. Muchos de ellos primero eran atados de los pies y eran arrastrados por caballos, y después, obvio, algunos ahí morían de los golpes, o si no quedaban muy mal, muy lacerados, y ya después se les ahorcaba, ¿sí? Y se les ponía peso en los pies, pues para que la cuerda apretara fuertemente. Era una de las maneras de ajusticiamiento que tenían los españoles en contra de los insurgentes. Amigos, es en 1824 cuando, a propuesta de algunos diputados del territorio de la zona de Colima, ellos piden la autonomía, que se les reconozca como estado, y es en la Constitución de 1824 cuando el estado de Colima es considerado territorio, ¿sí? Y se le quita a Jalisco, que ya surge como estado. Entonces Colima surge como un territorio federal, gobernado desde el centro, ¿sí? Y es en la Constitución de 1857 donde ya se le reconoce como un estado libre y soberano, ¿sí? A Colima precisamente.
pero todo el tiempo, durante la colonia, todo el tiempo perteneció a la Nueva Galicia. Posteriormente, les digo, la primera etapa, la primera mitad del siglo XIX, pertenece, bueno, es un territorio regido por la Ciudad de México, y posteriormente, bueno, en el 57 ya se convierte en estado libre y soberano para el gusto de los colimenses, porque sabían que tenían su propia economía, que aunque su territorio era pequeño, sí, pero tenían una economía floreciente, y aparte, bueno, la gente, ¿no?, que se va arraigando y que pues da todo por su tierra. Y les digo, y todavía una tierra tan rica, sí, que aunque es muy montañoso, Colima, pero que tiene la parte plana o la parte que se puede sembrar, etcétera, que es sumamente rica. Y aquí pues ya entran otras historias que yo quiero comentar antes de que me gane el tiempo, como siempre, licenciada. Otras historias que yo quiero comentar. Por ejemplo, durante la intervención francesa. En la intervención francesa va a tomar la ciudad de Colima Leonardo Márquez. Sí, el famoso tigre de Tacubaya, él es el que va a tomar la ciudad de Colima. No se van a dar enfrentamientos, insisto. Ustedes saben cómo estaba el problema, y lo platicamos aquí cuando hablamos de guerra de reforma y todo esto. Lo principal es Guadalajara, pues. Lo principal es Guadalajara. Entonces se tomaba Manzanillo y ya no había más problemas. Colima está más adentro, la capital. Pero aquí el eje, pues, es esta ciudad de Guadalajara. Entonces no hubo grandes batallas durante la intervención francesa. Les digo, Leonardo Márquez toma la ciudad, pero sí se va a dar una batalla, ¿sí?, ya en el 67, la batalla de Villa de Álvarez, entre fuerzas colimenses republicanas contra fuerzas imperialistas, donde va a triunfar las fuerzas republicanas de Colima. El 29 de enero de 1867 van a destrozar a las fuerzas imperialistas. Fue de alguna manera su aportación, porque les digo, fueron pocos hechos de armas. Leonardo Márquez tomó rápidamente la ciudad de Colima, ¿sí? Manzanillo había sido bloqueado por barcos franceses, por la Armada Francesa, porque era un puerto demasiado importante. Y les digo, es hasta 1867 donde se van a enfrentar, ya ahora sin forma, y triunfan el ejército republicano formado por gente del estado de Colima. Posteriormente, sí, pues llegaría el ferrocarril en la época de Porfirio Díaz, con el cual pues empiezan a desaparecer, sí, las recuas, los arrieros, porque ahora todo se transporta por medio del tren. Y se convierte en algo importantísimo el ferrocarril allí en este estado. Y va desapareciendo, les digo, esta gran parte de la historia de México, que son los arrieros, que insisto, hay tantas historias de la arriería en México. Yo creo que sí debe de haber información. Yo no conozco artículos, pero un libro así que habla directamente de los arrieros no lo conozco. Bueno, si alguno de nuestros amigos que he visto que están compartiendo bibliografía enorme en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, así es. Una bibliografía enorme. Bueno, pues ojalá si me pueden pasar algún libro que hable del tema, no, me lo voy a devorar. Pero bueno, amigos, entre los muchos detalles de Colima, hay uno en especial, bueno, varios, pero se los quiero comentar, lo que es la llamada Piedra Lisa de Colima. Es un lugar turístico, está allí en la ciudad de Colima, y estuve viendo fotografías, y está muy curiosa esa piedra, una piedra muy grande, pero está completamente, bueno, casi completamente lisa. Se ha pulido porque todo el mundo la usa como resbaladilla, y se habla de que esta piedra ha estado ahí desde hace cientos y cientos de años, y que lo arrojó el volcán de Colima, ¿sí? Algunas personas especialistas dicen que no la arrojó, o sea, no salió volando y cayó ahí, sino que se fue deslizando por el mismo peso de la piedra, se fue deslizando hasta el lugar que ocupa hoy, que claro, ya ahorita ya protegida, ya no se podría deslizar. Otra leyenda dice que aquella persona que se deslice por esa piedra, la Piedra Lisa, que va a quedarse a vivir en Colima, ¿sí? Entonces, les digo, este tipo de historias que tienen ahí, ¿no? Y hay más detalles. Por ejemplo, la ciudad de Comala.
Tenemos que mencionarlo, licenciada, porque Juan Rulfo solamente escribe 2 libros, ¿sí? Y uno de ellos es precisamente Pedro Páramo. Entonces, está basado, la historia de Pedro Páramo se da en la ciudad de Comala, ahí en Colima, se da en la ciudad. Y bueno, recuerdo al personaje cuando llegue y pregunta por Pedro Páramo, ¿no? ¿Y por qué lo busca? Porque soy hijo de Pedro Páramo. Pues aquí todos somos hijos de Pedro Páramo. Una excelente novela de Juan Rulfo. Y bueno, está basado. Estuve viendo imágenes de Comal, es precioso el lugar. Es un pueblo mágico, ¿sí? Entonces todas las casas son en blanco y los techos en rojo. Todas absolutamente. Entonces es verdaderamente precioso el pueblo de Comala. Aparte de la riqueza visual, ¿sí? Las tradiciones, etcétera, y que bueno, que vale mucho la pena visitar. Otro detalle curioso, amigos, en la zona de Coyutlán, si ustedes ven el mapa, ¿sí? Está al norte Manzanillo y abajo está la laguna de Coyutlán. Es ahí donde están las salinas, donde se recupera la sal del mar, ¿sí? Les digo, de excelente calidad. Sabemos que tenemos salinas en diferentes partes del país, pero la de Coyutlán, insisto, esa sal es la que normalmente se consume en todo México. Resulta que en el año de 1932, ¿sí? Se da una serie de terremotos. Es una zona altamente sísmica. Ahí comienza el eje neovolcánico que cruza todo el centro del territorio nacional. Y les digo, el 22 de junio de 1932 por la mañana se crea un maremoto. Este maremoto alcanzó a entrar 800 metros, ¿sí? Desde la orilla del mar avanzó 800 metros llevándose todo. Dicen quienes lo vieron que fue una ola, ¿sí? De aproximadamente 20 metros de alto. Estamos hablando de una ola de un edificio de 6-7 pisos. Es una ola altísima que rompe, ¿sí? Y se mete 800 metros. Lo midieron porque llegó hasta las vías del ferrocarril que va paralelo a la costa, pero 800 metros dentro, y que hasta allá llegó la fuerza del agua. Esta se conoce como la ola verde. De hecho, esa zona de Coyutlán es zona para hacer surfing en tablas, ¿sí? Es zona para surfear. Entonces hay olas de por sí, hay olas altas, y por las algas y todo esto, las olas se ven de color verde. Entonces imagínense una ola de 20 metros de alto que causó muchísimos muertos, una gran destrucción en toda esa zona. Bueno, pues es recordada. Y yo aquí quiero hacerle una mención, licenciada. A lo mejor no me queda, pero bueno, yo quiero compartirlo con todos nuestros amigos. Porque bueno, fue un maremoto, ¿sí? No fue un tsunami, fue un maremoto. Yo quiero hacer la mención, si alguien lo menciona así, de veras, no hay ningún problema, o sea, yo lo respeto, pero yo quiero compartir esta información con ustedes. Resulta que la palabra tsunami, que es un maremoto, ¿sí? No tiene traducción al inglés. Existe la palabra terremoto, earthquake, ¿sí? Pero maremoto no existe en inglés. Entonces los diarios norteamericanos, sobre todo cuando esos maremotos en el sur de Asia, que causaron tantos muertos, no podían traducir, ¿sí? Las computadoras del inglés, de estos idiomas orientales o del japonés, no podían traducirlo al inglés. Entonces se quedaba la palabra como tal. O sea, las computadoras así lo dejaban, porque no había traducción de la palabra tsunami, ¿sí? Porque no existía, les digo, en inglés no existe esa palabra. Entonces llegaban aquí las notas, luego se traducía al español y nos llegaba como tsunami y tsunami y tsunami. Y ahorita pues ya tenemos alerta de tsunami en las costas del Pacífico. Amigos, realmente son maremotos, es como se llaman, producido por estos movimientos telúricos, se da un oleaje muy alto, ¿sí? Están nuestras marejadas, que las marejadas se producen por la fuerza del viento y que también produce un oleaje bastante alto. Entonces tenemos en México maremotos y marejadas. ¿Por qué hago la mención? Y no se me vayan a ofender. ¿Por qué hago la mención? Porque poco a poco vamos perdiendo nuestra identidad.
la vamos perdiendo. El tsunami, acuérdense cómo son las costas japonesas. Las costas japonesas son muy planas, ¿sí? Por lo tanto, el mar puede abundar y no llega como una ola, sino es una crecida del mar y que va arrasando todo, no es una ola que rompe, como en el caso de las costas mexicanas. Las costas mexicanas, ustedes revísenla, y nuestras costas son muy abruptas. De hecho, eso nos defiende, ¿sí? Porque no puede entrar el mar tanto, porque tenemos montañas, inmediatamente tenemos montañas, cosa que no sucede en gran parte del territorio japonés. El territorio japonés en gran parte es como nuestros estados de Yucatán y Quintana Roo, que son muy planos y que una ola grande pues avanzaría muchísimo, ¿sí? Entonces, en México, toda la costa del Pacífico pues tiene verdaderas murallas, así verdaderas murallas de 20, 30, 40, 50 metros, acantilados, y de pronto se abren bahías de Banderas, Mazatlán, Acapulco, Zihuatanejo, etcétera, se abren bahías donde pues ya tenemos playas, etcétera, etcétera, pero lo demás no, es un pedazo de playa y montaña, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos tsunamis, tenemos maremotos. Ajá. Y les digo, por este error en la traducción, pues ya se quedó así. Y pues yo escucho, ¿no? Cuando hay un temblor en la costa de Guerrero y se activó la alerta contra tsunamis. Digo, híjole, es que no perdamos nuestra identidad, pues. Es como, y también no me lo tomen a mal, cuando dicen, es que los duendes, es que se me apareció un duende. No, los duendes son de Irlanda. Miren, queremos mucho a los irlandeses, el batallón de San Patricio, tanto que hay de Irlanda en México, pero no hay duendes. Aquí los nuestros se llaman aluches, ¿sí? O se llaman chaneques. O sea, tenemos los nuestros propios. Ahora para noviembre, de estos altares de muertos, me tocó ver en una escuela, en un altar de muertos, a Sigmund Freud, y dije, no puede ser, Sigmund Freud, yo no lo veo a Sigmund Freud caminando con un xoloscuincle, cruzando un río y después llegando al Mictlán y platicar con Micantecutli. O sea, yo no lo veo haciendo eso, ¿no? Para ponerle un altar de muertos mexicano. Entonces, yo de pronto nada más hice un comentario muy, muy leve, pero de pronto veo que sí comenzamos a perder nuestra identidad. Les digo, ya tenemos duendes, ya tenemos tsunamis. Entonces, cuidemos esos pequeños detalles. Digo, a lo mejor son intrascendentes, pero a la larga, insisto, vamos perdiendo identidad, ¿sí? Y lo importante es recuperar nuestra identidad, ¿no? Entonces, lo que sucedió en 1932 en las costas de Colima, pues fue un maremoto. Es lo que pasó y provocó una ola altísima, ¿sí? Entonces, contemplémoslo de esa manera. Yo sé, ya ahorita ya se quedó, y las nuevas generaciones, los más jóvenes, no entenderían la palabra maremoto y van a entender tsunami, ¿sí? Que bueno, hay artistas que hasta dicen que es surimi o no sé cómo lo mencionan, ni así lo entienden. Pero bueno, es nada más como una pequeña acotación, amigos, que yo quería compartir con ustedes. Y amigos, ya nada más, ya casi terminamos, hacer algunas menciones de algunos personajes importantes. Hay uno de ellos que yo sí quiero mencionar, que es el biólogo Miguel Álvarez del Toro, nacido en Colima, aunque pues hace casi toda su vida en Chiapas, pero es un colimense distinguido, y que actualmente el zoológico de Chiapas es el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Vale mucho la pena mencionarlo. ¿Por qué? Porque gracias a él, gracias a la fundación que él hace en el estado de Chiapas, se logra la preservación de muchas especies, pero precisamente ahí en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, de este prestigiado colimense, ¿sí?, es donde se da por primera vez la reproducción en cautiverio del quetzal, ¿sí? Que yo tengo ese dato, ¿no? Se da por primera vez la reproducción en cautiverio del quetzal, con lo que pues es muy probable que esta especie se pueda salvar, esta bellísima especie, que es el emblema de la bandera guatemalteca, pero que aparte el quetzal forma parte importante de nuestra historia, sí, sobre todo de nuestra historia prehispánica, y bueno, pues lo viene a salvar precisamente un colimense, ¿sí? Entonces, amigos,
hay otro detalle que yo quiero comentar, los limones, el oro verde colimense. Amigos, no tiene mucho que se empezó con la producción de limón en el estado de Colima, y que ahorita tiene fama mundial, el limón de Colima, que en sí no es un limón, son limas, pero que tienen una acidez que bueno, es como un limón, pues es un limón pero más grande. Yo lo he probado, el limón de Colima es muy rico, es muy jugoso, sumamente jugoso. He probado otro tipo de limones, más pequeñitos, algunos un poco secos, pero el limón de Colima es grande, o sea, les digo, en sí es una lima, sí, pero muy ácida, y de exquisito sabor. Le da trabajo a muchísima gente, sí, la cosecha de limón, la siembra y cosecha de limón. Entonces, pues es otra de las características que tiene el estado de Colima. Y ya para concluir, licenciada, amigos, Colima tiene su propia identidad. Es un estado que nos brinda, sí, que nos brinda mucho de la historia, gran parte de la historia, pero estuvo mucho tiempo aislado. Es un estado muy pequeño, sí, comparado con Aguascalientes, con Tlaxcala, con el estado de Morelos, que son estados pequeños, pero con una gran riqueza histórica y que tienen una identidad muy, muy particular. Y en todos los estados lo vamos a encontrar. Es parte también de la abundancia que tenemos en México, de que tenemos gastronomía absolutamente en todas partes, de que tenemos, bueno, yo pongo como ejemplo, ¿en qué lugar no hay enchiladas del lugar? Sí, enchiladas hay en todas partes, que potosinas, que michoacanas, que poblanas, que oaxaqueñas, que, bueno, pues en todas partes hay, sí, tamales en todas partes tenemos. Entonces, la gastronomía, yo los invito, si tienen la oportunidad de visitar estos lugares, la gastronomía, sí, como que irnos a meter a un restaurante extranjero, yo peleo mucho, no estoy en contra del Starbucks per se, pero digo, yo no lo cambio un café de Starbucks por un café mexicano de olla con su canelita, caray, o sea, porque es nuestro, forma parte, insisto, de nuestra identidad. Entonces, es esta riqueza que tienen todos nuestros estados, y uno de ellos, pues, es el estado de Colima. Entonces, licenciada, terminamos. Yo quiero nada más avisarles que la próxima semana hablaremos del estado de Durango, ¿sí? Yo quiero enviarle un saludo a dos amigos de allá de Colima, dos queridos amigos, Miguel Carrillo y Octavio. Ojalá nos estén escuchando, les envié el mensaje, ojalá nos estén escuchando por allá en Colima, y platicaremos del estado de Durango. Y una última aclaración, según el orden alfabético, ya le tocaba Ciudad de México, pero como somos los anfitriones, amigos, nos vamos a quedar para el último. El 32, el programa 32, va a ser precisamente de Ciudad de México, porque somos los anfitriones. Así es, licenciada. Ok, profesor, muchas gracias. Y sí, tenemos que ser el último. Y pues bueno, amigos, tenemos también algunos temas que faltaron, pero pues como ustedes saben, no tenemos mucho tiempo, pero el profesor nos iba a hablar también de las Islas Revillagigedo. Ustedes pueden ir a nuestra página, a www.urusradio.mx, y ahí van a encontrar el programa de Islas en México. Habla él también de las Islas Revillagigedo, de la isla Clipperton, y pues bueno, y Clarión, exactamente, que es de las Revillagigedo. Sí, profesor. Sí, no lo quise mencionar precisamente porque tenemos todo un programa hecho sobre las islas en México, donde platicamos mucho de las Revillagigedo y de muchas islas más en el país, y hay unas historias tremendas, ¿no? Como la isla Bermeja en el Atlántico, que desapareció. Y ya nada más un detallito que se me pasaba, licenciada, se dice, yo no sé, es algo que se dice, pero insisto, en Colima hay muchas leyendas, muchísimas leyendas. A lo mejor esta es una leyenda o a lo mejor es real, pero yo se las quiero compartir. Es tan importante el Camino Real de Colima, y en el Camino Real de Colima había tantos bandoleros, tantos asaltantes,
que igual los bandoleros mataban a la gente que comerciaba, o los comerciantes mataban a los bandoleros, de tal forma, sí, que había muchos cadáveres, muchos cadáveres todo el tiempo en el Camino Real de Colima. Y comentan que de ahí surge el dicho, sí, tan conocido en México de arrieros somos y en el camino andamos. Hoy les tocó a ellos, mañana me puede tocar a mí, y que de ahí salió precisamente ese dicho del Camino Real de Colima, licenciada. Sí, y también transportaban oro en cocos, ¿no? Era una de las cosas que también hacían. Sí, de hecho, para esconder el oro que llevaban por el Camino Real, les digo, había tantos asaltos que para esconderlo le abrían ranuras como si fuera una alcancía, le abrían ranuras al coco, porque llevaban manojos así grandes de coco, le abrían una ranura y metían como si fuera alcancía, metían el oro, la moneda, vamos, ya trabajada, la metían, y después le metían una resina que hacía que se pegara la moneda dentro para que no sonara, y luego tapaban igual con otra resina para disfrazar la fisura, y parecía pues un racimo de cocos, y realmente los cocos iban con oro adentro, y era la manera en que lo escondían, por si encontraban asaltantes pues no se los robaran, pensaban que eran cocos, un simple cocotero pues, y todo iba cargado en oro. Ok, pues muchas gracias, profesor. También hay un personaje que se llama Rita la Mesonera, que bueno, les voy a pasar la liga para que ustedes escuchen al historiador, que bueno, él es de allá de Colima, y pues fue una espía en la época de la independencia. Se los pasamos ya para que ustedes conozcan un poquito acerca de ella, y pues amigos, los dejamos, muchas gracias. De hecho, igual yo conocía lo que el profesor dice de ese dicho de que arrieros somos y en el camino andamos, ¿no? De que andaban los arrieros por el Camino Real de Colima y veían muchos colgados, entonces en los árboles, y entonces igual lo que hacían ellos es darle sepultura ahí a un ladito de ese Camino Real, y entonces fue donde nació el dicho. Hasta dicen también que en el Camino Real también suceden cosas así como que paranormales, ¿no? Quién sabe, hay que preguntarles a nuestros amigos de Colima, quién sabe qué cosas se vean por allá. Yo prefiero no ir. Yo prefiero sí, profesor, conocer, es lo que nos dicen varios de nuestros amigos, que les platique más, profesor, les platique usted más para que conozcan, ¿no?, toda nuestra república. Y pues bueno, amigos, nos vamos sin antes igual darle las gracias al ingeniero Miguel Valencia por su gran entusiasmo al crear un canal en Telegram para la biblioteca digital de Urus Radio. Si ustedes igual entran a nuestra página web, es www.urusradio.mx, igual está ahí la liga. Y pues bueno, vamos a saludar así de rapidísimo a Adrián Rangel de Ixtapaluca, a Antonio Caram de Nueva Zelanda, y a Francisco Castrejón, que también mañana cumple años. A Elías Lee dice que según el censo del 2020 es el estado menos poblado, Colima. Y bueno, pues amigos, nos vamos y vamos a continuar haciendo las encuestas. Si ustedes pasan a nuestra página web, ahí vamos a estar haciendo nuestras encuestas, y pues los dejamos, y recuerden también que todas no es la cita son todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com /user/Urus Radio. Los dejamos con la canción que ganó, que fue precisamente Camino Real de Colima. Pues amigos, que estén muy bien, cuídense mucho y los esperamos hasta el próximo lunes.
de Colima.